tardes, estimados participantes. Les doy la bienvenida otra vez al laboratorio de electrotecnia con la unidad número 3, con la práctica, les digo unidad 3, pero en realidad es la unidad número 2, que es la práctica del osciloscopio. Es la actividad sumativa uno, la que vamos a ver hoy. 2, perdón. Esto, hoy vamos a hablar sobre el osciloscopio. También les voy a dar unas fórmulas y darle una pequeña explicación de algún ejercicio, el cual voy a estar enviando después de la práctica para que ustedes lo realicen. Les mostraré el principio y funcionamiento del osciloscopio, cómo se manipula y se simula, viendo otra vez el Lightwire que ustedes ya manejaron en la práctica uno en los circuitos que les envié. También vamos a ver la señal senoidal, estudiarla con el osciloscopio, le vamos a conectar un generador para que ustedes vean el comportamiento. También en la parte del aula, cuando suban las actividades sumativa 2 de la práctica número 3, van a encontrar un material de apoyo, un video también allí que me gustaría que vean del osciloscopio, donde explican parte de lo que les voy a enviar en la actividad a realizar. Un osciloscopio es un instrumento de medición que sirve para medir voltajes, también ver el comportamiento de una señal, su valor pico, su valor medio, su valor eficaz, la amplitud, el periodo. Todas esas partes se determinan a través de la medición de un osciloscopio, en la cual el osciloscopio es uno de los instrumentos de medición prácticamente que tiene más exactitud que un multímetro o un tester digital. Por eso es bien importante usar estos osciloscopios. La principal ventaja de esto es medir que muestra el comportamiento en forma gráfica. En cambio, en un tester como el que observan ustedes ahí en la diapositiva o una pinza perimétrica, vamos a tener valores de voltaje en números, más no una señal que nos indique el comportamiento de voltaje, si está distorsionado, si es una señal cuadrática, triangular o senoidal. También es importante a la hora de medir una tarjeta electrónica, es más exacta la medición, también los voltajes que muestra la señal para detectar una falla y también para hallar los demás valores y otros parámetros que recién le mencioné, del valor pico, de amplitud, etcétera. Continuando ya con lo que es esta práctica, esta parte teórica de la práctica número 3, tenemos una breve teoría de lo que ya mencioné del osciloscopio, donde ustedes observan acá abajo, es lo que se puede ver en tales osciloscopios. Este es un osciloscopio también, en esta imagen que tienen acá. Es muy bien usado también en electrotecnia, por el que se puede conectar un generador de señales y estudiar el comportamiento de dicha señal. También los circuitos RDC para hacer medidos, para ver cómo se comporta, qué voltaje máximo tiene, qué voltaje mínimo tiene, el valor OXE y muchas de esas partes que se usan en la parte de electrotecnia, porque electrotecnia se basa más que todo en el estudio de la señal alterna, que viene siendo esta que están ustedes observando, la señal senoidal. Algunos tipos de mediciones frecuentes realizadas con el osciloscopio, las mencioné también, medir voltajes, pero normalmente se miden con las puntas del osciloscopio, teniendo en cuenta que entre ellos está la Tierra. Los voltajes pueden también medirse pico a pico, entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal. Es muy importante que especifiquemos al realizar la medida el tipo de voltaje que estamos midiendo. También tenemos los tipos de mediciones. El tipo de mediciones
está el tema de las gráficas, como observan acá, y ven ustedes estas rayas donde está la señal, parece un papel cuadriculado. Ahí tienen que tener ustedes en cuenta algo. El, ¿Qué tienen que tener en cuenta? Las divisiones, que eso lo voy a explicar ahorita más adelante en la pizarra, sobre cuántas divisiones, por lo menos en esta señal que tenemos, está pasando por una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando vuelve a ver por un ejemplo, cinco divisiones, donde se vuelve a repetir la señal en su valor máximo acá y el valor mínimo. Cuando es 0 voltios, el valor que es cero, el valor pico a pico es de cresta a cresta, ustedes observan acá, el valor eficaz está en medio de esto, donde ahorita también les voy a dar unas fórmulas de cómo hallar el voltaje eficaz o el valor RMS, teniendo el valor pico. También los cálculos de las señales de corriente alterna pueden ser complicados a veces, por eso siempre el primer paso es medir las magni- otras magnitudes y empezar por el voltaje. Acá abajo tengo un ejemplo que tenemos 240 voltios, voltios RMS, voltios pico acá arriba. También tenemos el periodo, de acá hasta acá se cambia el ciclo, un ciclo, me daría un periodo de marcado de la punta de la cresta a la otra, me daría un ciclo. Y sería de 0 a 360 grados. También les voy a dar unas pequeñas fórmulas allí para hallar el ángulo o la fase. Más adelante. Tenemos ahora los tipos de mediciones frecuentes realizadas con los osciloscopios. La medida de tiempo y frecuencia. Como les voy explicando, así aparece la pantalla del osciloscopio, que parece un papel cuadriculado, todo con sus divisiones y divisiones que se utiliza en forma horizontal para obtener la precisión. Ahí se hacen las distintas medidas, al igual que ocurriría con los voltajes. Los de tiempo sería más precisa si el tiempo objeto a medida ocupa la mayor parte de la pantalla. Por eso, si nos centramos en la señal utilizando el mando de posicionamiento vertical, podemos utilizar las subdivisiones para realizar una medida. Si vamos a hablar de las subdivisiones, por verlo más fácil acá, lo voy a explicar con un ejemplo que tengo por acá. Tendríamos lo siguiente. Cuando tenemos la parte de allá las subdivisiones, claro está, tendríamos que hablar de cómo determinar cuántas divisiones ocupa un ciclo en una señal, ejemplo de 3.2. Vamos a aplicar acá el lápiz. De 3.2. Vamos primero, porque más adelante viene esa parte de las subdivisiones, hablar de las mediciones de voltaje DC y AC. La medición de voltajes se realiza en paralelo. Muy importante eso, lo expliqué en algún entonces, en la parte de la materia de electrotecnia, donde les comuniqué cómo conectar de forma correcta un amperímetro y de forma correcta un voltímetro. El voltímetro se conecta en paralelo y el amperímetro se conecta en serie. Por lo menos cuando vamos a medir en corriente, voltaje en DC, tenemos que tener muy en cuenta la polaridad. Ahí sí vamos a medir un acumulador o una batería de un automóvil, tenemos que ver cuál es su parte negativa y su polo negativo y su polo positivo. Y así lo mismo en el tester o pinza perimétrica que vayamos a medir, colocar allí, en la parte positiva es la punta roja y la parte negativa es la punta negra. En cambio, en la corriente alterna no tenemos problemas por eso porque se mide en, en cualquier forma, si es negra, al revés, o viceversa, la roja. O sea, si se conecta a un cable y se conecta al revés, no pasa nada.
Ya en la parte de DC sí tienen que tener cuidado con eso. La relación que existe entre las mediciones de tensión efectuadas en el osciloscopio y con el voltímetro, ahí van a verse algunas ventajas y unas desventajas. En el osciloscopio ya había hablado alguna ventaja ahorita, que se puede ver imágenes o las señales y dar una medida más exacta. En el multímetro digital, un instrumento que toma solo medidas precisas, pero en forma numérica, como hasta dígito de resolución por tensión. También los multímetros o perímetros podemos medir corriente. Los osciloscopios están diseñados para representar visualmente formas de onda, mostrar la intensidad de la señal y la forma del valor de la señal. Las mediciones de periodo de una señal vienen correspondidas, como le expliqué anteriormente, de 0 a 360 cuando es una señal de esta manera, una señal completa. Una señal completa. De acá. Una señal completa sería de esta manera. Como le expliqué anteriormente, aquí tenemos la señal. Acá, cuando hablamos de 360 grados, estamos acá cuando se completa el ciclo completo de la señal, de una señal alterna. Acá estaríamos a 90 grados. Y se me está. Ya ustedes lo vieron en la lámina anterior, claro está. Acá estaríamos en 90 grados y cuando completa el ciclo son los 360 grados. Se poseen ambas en el mismo periodo, ya que el osciloscopio solo puede medir directamente los tiempos. La medida de fase sería la parte, como decir, indirecta. ¿Por qué dice esto? Porque hay una parte que llamamos de fase entre señales. Por lo menos vamos a colocar acá otra de otro color, ejemplo este azul. Voy a hacer aquí, más o menos así, lo que se corre para allá. Aquí tendríamos de fase en esta parte y aquí otro de fase. Donde las líneas, donde las señales puede ser por adelanto o puede ser por atraso, que aparece allí el, estos desfases. Por eso se llaman desfases, porque no está, tienen que estar simétricas, pero una va más adelante de la otra o puede ir a la parte atrasada, pues, a la otra. Como está acá en esta parte, me estaba adelantando en los ejemplos que tengo acá en esta diapositiva, que son cuando estamos en adelanto, estamos por acá, miren, o atrás, están los de 0 a 360. Acá tenemos el periodo cuando es de, como le estaba diciendo, cuando pasa la señal completa y llega a 0. Acá sería que cuando llega a 270 o a 360. Aquí tendríamos 360. Y es el periodo de la señal. La frecuencia, como sabemos, es 1 sobre el periodo. La fórmula, frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y la amplitud la tenemos acá, que sería un ejemplo, estos 10 voltios que están acá serían, y aquí tendríamos menos 10 voltios. Tiene que ser -10, -10 voltios. Y esta es la gráfica que les venía diciendo, que esta roja es una que va por delante de la verde que está. Y aquí se presentaría, como les quise explicar en la parte de la anterior, el desfase. Aquí habría un desfase de una a la otra. Y están las subdivisiones, para que lo tengan acá presente, en un osciloscopio lo van a ver así. Las subdivisiones son las rayitas pequeñas, la división es la que está en forma vertical y la medida de los flancos vienen
de cuando se mide entre mitad de la subdivisión. Tenemos ahora algunas señales de medición de periodo que pueden encontrar en los osciloscopios. Se pueden ver todas estas que les dejo acá, como están en desfase, relación F, X, y los ángulos de cada una de ellas. Así se presentan las señales en los osciloscopios. Podría acá explicar lo que les estaba diciendo, que determinar cuántas divisiones ocupa un ciclo en una señal de 3,2 divisiones. Una señal, ejemplo, de 3,2 divisiones. Tenemos acá la forma de resolverlo. Tenemos que tomar en cuenta cuántas divisiones hay, que serían, en un ejemplo, tomando 5 acá como vemos, uno, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 subdivisiones, igualito subiendo. O divisiones, 5 divisiones, perdón, divisiones son las que van acá abajo. Una, 2, 3, 4, 5. La multiplicaríamos por los 3,2 divisiones que estamos viendo. Serían 5, 3,2 serían, y tenemos un tiempo de 5 milisegundos. Entonces tendríamos que hacer acá un tiempo, un tiempo de 5 milisegundos. Yo mejor lo explico porque veo que el mouse no me está ayudando en la pizarra de la siguiente manera. Ahorita continuamos con eso. Ya en el pizarrón le puedo explicar esta parte mejor. Cuando veamos un ejercicio acá en el simulador, lo veremos de mejor manera. Ya vimos las fases, acá están las distintas señales y les dejo los videos referenciales para entrar ya en la parte práctica. Ustedes ya saben que esto lo dejo en un documento Word para que ustedes lo observen y complementen más sus conocimientos. En lo que nos compete el día de hoy, que es la práctica número 3, ya hablé un poco de la parte teórica de lo que es un osciloscopio, de sus divisiones que traen en pantalla, las divisiones. Tenemos ahora que pues, les voy a enviar algunos ejercicios que van a realizar para determinar lo que es amplitud, frecuencia, fase, nivel de Orsen, algunas expresiones analíticas, también calcular el voltaje RMS en alguna señal eficaz que les voy a dar ahorita a continuación. El ejercicio. Tenemos por lo menos cuál es el voltaje. Voy a por acá. Voy a colocarle algunas fórmulas allí. Ustedes van a utilizar más adelante un ejercicio que yo les voy a colocar, que son las siguientes. Cuando vayan a calcular el voltaje de RMS, la fórmula es el voltaje pico por 1 entre 2. Tenemos ahora, despejando de 1 entre 2 para saber cuál valor es. Pongo aquí la calculadora. 0,707 va a ser raíz de 2 voltaje RMS igual al voltaje pico entre la raíz de 2 de 0,707
1. Usted puede colocar todos los decimales o trabajar en 4 o 5 decimales para que el valor le sea un poco más exacto. No trabajen por recomendación con 2 decimales. Esta es una fórmula para calcular el voltaje RMS. Si le dan el voltaje RMS y le piden hallar el valor pico, pues tienen que despejar el ejemplo nada más. Voltaje pico le va a dar voltaje RMS por 0,771. Sería el voltaje, así se llamaría el voltaje pico. Fácilmente. Tenemos ahora para hallar la amplitud. La amplitud la vería muy fácil, por lo menos si le dan una señal de esta manera, P igual a 12, 0 de 70 pi t más 35 grados. Acá yo quiero que ustedes tomen en cuenta que la amplitud, si le dan que es la señal así, ya con el voltaje dado acá, pues esto que voy a encerrar en un cuadro es la amplitud. Si le piden hallar la fase sería este, 25 grados. Y esto que está aquí sería la frecuencia angular, así se llama, frecuencia angular. Esta W, frecuencia angular, que es 2pi entre T. ¿Quién es T? T es el periodo. Y 2pi, pues pi, como ustedes saben, es 3, una constante, entre 14, 16 y le colocan en 4 decimales. Ya si lo colocan todos los decimales como dije anteriormente. Aquí ya tenemos parte de hallar la amplitud, parte para hallar con la frecuencia ya del periodo, calor de espejo. Vamos a hallar el periodo quedaría de la siguiente manera. T igual a 2pi entre omega. Aquí tendríamos, estamos multiplicando, vamos a dividir 2pi entre omega. Tenemos el periodo. Lo que estoy encerrando son las fórmulas más que van a usar. La amplitud, como le dije, va a ser esta. Aquí, la amplitud, en un caso dado, también viene ahora para explicarle, aquí pueden pausar y ver y anotar las fórmulas. Voy a, cuando habla de para la amplitud pico pico, tenemos que es en esta parte, esta amplitud pico 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 pico. Para hallar la amplitud total, ¿cómo sería? La fórmula de amplitud total sería amplitud pico pico entre 2. Si aquí tengo un 4, perdón, aquí 4 y aquí -4, tendríamos que hallar ahora la amplitud pico pico, ¿quién es el valor máximo menos el valor mínimo? El valor máximo menos el valor mínimo. ¿Quién es el valor máximo? Es valor máximo, valor mínimo. Como ven es -4, aquí es 4.
A lo máximo 4 menos, menos 2, eso me daría 4 menos 4, perdón, 4, 4 y 4, ya está. ¿Qué me da? 4 signos iguales se suman, se colocan, también de signo, y 4 más 4, 8. Aquí tendríamos la amplitud que me da APP 8, que es la amplitud pico pico. Entonces ahora ya lo que es la amplitud, con la fórmula de amplitud pico pico entre 2 sería 8 entre 2 tendríamos 4. La amplitud es 4. Viéndola en simple vista, sin hacer este cálculo, solo lo explico por si le pide allá en forma analítica la amplitud. Ya si es solamente por señal, tienen ya lo que es el voltaje, que es lo que está acá. Ya tendríamos, ustedes tendrían ya el valor de la amplitud. Dos ejemplos. Acá, si es que hay una forma gráfica, pues tienen que ver dónde está el valor máximo, donde se muestra el pico pico y lo pueden ver que es 4 directamente. ¿Por qué? Porque este es el valor pico de la señal, se debería así de una forma. Un pico, que es este pico que tenemos acá, daría 4. La amplitud sería 4. Ahora, ya dando estas fórmulas de la parte teórica, quedó pendiente lo que son las subdivisiones y las divisiones, que le voy a explicar ahorita como facilidad, porque ya el computador, pues, el mouse no me ayudó mucho. Uno, 2, 3, 4, 5. Las subdivisiones que harían así, un ejemplo, en un círculo cuadrático la verían de esta manera. Un ejemplo, nada más por encimita. Vamos a trazar acá para medir hacer una señal a partir de cero. Un ejemplo, pues aquí, vamos acá, aquí. Ah, aquí tendríamos solamente tres divisiones. Vamos a hacer lo que toque. Por ahora, tres divisiones. Tres divisiones. En esta tendríamos una sola división, una sola, una, dos. Acá tenemos una, acá tenemos la otra, tenemos una división y aquí tendríamos la subdivisión subiendo, dos, dos subdivisiones. Dos subdivisiones. ¿A qué querían llegar yo acá con esto? Que ustedes tienen que, con un ejemplo, ver ejemplo, si es la señal senoidal, como le expliqué ayer, era que tenga una señal de 3.2 divisiones. Necesito hallar cuántas divisiones ocupa ese ciclo de esa señal. Entonces, ¿cómo se hace? Con una escala 3.2 lo multiplicaría llegando a 5, sería por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me llegó a 7, pero más llegando aquí a 5, por ejemplo. Llega aquí a 5, tendría 1, 2, 3, 4, 5, todavía 9. Miren, porque queda aquí, sí, ahora, en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, llegó a 5. Aquí esto es tiempo y esto es voltaje. Acá tenemos, perdón, tiempo aquí y voltaje acá.
la, la mitad del cuadro o de la señal. Tenemos las cinco divisiones. Esa la vamos a multiplicar, son 5 milisegundos, perdón, aquí habrían 5 milisegundos. Lo vamos a multiplicar por 3,2. Eso me daría 15 y algo, dos milisegundos. En esta parte lo toco así, lo más sencillo es para que tengan en cuenta estas unidades, que si no fuera así denotada me daría 0 punto con la calculadora, claro está, me daría pues, de la siguiente manera. Vamos un momento en esta parte, sería que 15,2 milisegundos. Llevarlo a segundos, 15,2 por 1 por 10 exponente -3 me daría 0,0152 segundos. Ojo con esto. Lo leen los problemas, o lo dejan en segundos, o lo llevan a segundos, o viceversa. Tienen que multiplicar acá por 10 a la -3 para llevar a segundos. Así están los que son los kilovatios, los megavatios, ya cuando son kilovatios se multiplican entre kilos por mil, por 10 a la 3. No, un ejemplo, nada más. No, tengan mucho cuidado cuando yo les envíe los ejercicios para que lo coloquen tal cual como es. No que si tenían que darles obvio, me coloqué, que lo obvio me coloqué en obvio. No, si no, no sería el resultado. Ya por eso le bajaría la nota, porque nos está dando el resultado prácticamente exacto, porque las unidades tienen que dar como es. Tenemos ahora, ya le denoté la fórmula, ya le coloqué cómo hallar el periodo, cómo hallar la. Ahora vamos a ver lo que es la práctica, ustedes si van a considerar. Llegase yo a enviar un problema, por lo menos que diga cuál es el voltaje RMS, que es el mismo valor eficaz, voltaje eficaz de una onda cuyo voltaje es de 12 voltios o 20 voltios, no, 20 voltios. ¿Qué pasa allí? Tenemos que aplicar la fórmula que le dije anteriormente, voltaje, tengo que hallar el voltaje en datos. Vamos a colocar como datos, tiene un voltaje de 20 RMS, aquí es voltaje RMS, RMS, voltaje RMS igual a 20 voltios. Y tenemos, no, vamos a hacer voltaje RMS eficaz, estamos colocando mal el ejercicio. Bueno, ahora sí, ¿cómo es que dice? ¿Cuál es el voltaje RMS
de una onda cuyo voltaje pico es de 15 voltios, 20 voltios, 30 voltios, ¿sí, no? Vamos a hacerlo con 20 voltios. El voltaje sería pico de 20 voltios. Tenemos que hallar el voltaje RMS. Ustedes ya tienen allí lo que les di las fórmulas anteriores. ¿Cuál es la fórmula del voltaje pico o RMS? Es voltaje pico entre raíz de 2. Vamos a despejar voltaje pico, como lo llamamos, despejando acá voltaje RMS por raíz de 2. Tiene voltaje, no, tenemos voltaje pico, aquí hicimos, ya la tenemos que hallar, tiene voltaje pico, RMS. Ya tengo voltaje pico, está ahí en la fórmula, de 20 voltios entre raíz de 2. Divido 20 entre raíz de 2 y me da 14,1421 voltios. Ahí ya tendrían ustedes cómo guiarse para hacer algún problema si se le coloca de allá el voltaje pico o si viceversa le coloque allá el voltaje RMS. Aquí sería allá el voltaje RMS. Otro sería, para continuar, ¿cuál es la frecuencia de onda cuyo periodo, cuál es la frecuencia de onda cuyo periodo es de 50 milisegundos? Vamos a sacar los datos. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? Cuyo periodo es 50 milisegundos. Esta es más directa aún. Tenemos la fórmula que les di anteriormente también. Otra diapositiva. Frecuencia igual a un promedio periodo. La frecuencia la vamos a hallar acá siempre así como un sobre T, que es 50 milisegundos. Frecuencia igual a dividir 1 entre 50 me da 0,02 milisegundos. Si lo quiero llevar a segundos, lo multiplico y me da una frecuencia de 20 Hz. La frecuencia viene dada con las unidades en Hz. Tengan eso presente. No quedan en problema y lo van a dejar por acá. No. O van colocando y te colocan 0,02 y ponen no colocan las unidades, van entre 50, no, así no es. Tienen que ir con sus respectivas unidades y si la vamos a representar la frecuencia, al dividirse acá me va a dar en Hz, 20 Hz. Tenemos ahora otro ejercicio, por lo menos si le piden allá, que les podría enviar, les voy a explicar cómo se va a hacer, para que ustedes se guíen y lo hagan con la fórmula correcta y ya viendo cómo que se hacen más o menos el ejercicio. Determine por lo menos datos, determine la amplitud, que me estoy pidiendo como dato, la amplitud y la frecuencia también, determine la amplitud, la frecuencia, la fase, que eso es igual al ángulo, la fase y el nivel objeto. Se llama así, offset. Ojo que en el nivel offset
Le voy a dar una explicación ahorita en el computador y en la parte de simulador virtual, pues ustedes también en ese material de apoyo que les voy a subir, pues al principio van a ver un video que dice un giroscopio y ahí explican con detenimiento cómo hallar el nivel observado de una señal. Entonces, acá me van a dar esto como dato también, la señal es 18 por 12 fue como una 12, 12C de 60 pi de más 30 grados. Tenemos esto y nos piden esto. Casi lo mismo que expliqué anteriormente. Ya acá vemos que la amplitud es 12. La frecuencia, tenemos acá que es esto, omega, que es la frecuencia angular. Entonces, teniendo omega, que es igual a 60 pi, la podemos denotar con una fórmula entre 2. Esa es la fórmula de omega. El omega es omega igual a 2 pi entre 2. Entonces, si digo, esto sería multiplicado, rápidamente, nos digo omega, lo divido entre 2. Omega es igual a, oh, un error. Esta es la fórmula, pero ya tengo omega. Bueno, omega, ¿qué es? Omega t. Ilumina el tiempo, 60 sería 60 pi. Multiplicamos 60 por 3,14. 60 por 3,14, 16. 60 por 2, 3,14, 16. Y todos los decimales, pues, mejor aún. Omega me va a dar 60 por 3,14, 188,496. Ya teniendo la frecuencia, ahora sí podemos utilizar esta fórmula. Y acá tengo lo que es el valor de W y me piden, pues los piden, me piden hallar sobre T. Estaba colocando una fórmula, no la verifiqué, es 2 pi sobre T. Para que haya omega, que lo llegara a una expresión numérica de la frecuencia, es omega en hertz. Lo vamos a hacer acá ahora aplicando la fórmula porque tengo T, que es el periodo, para allá, el periodo 2 pi sobre omega, que sería igual a 2 por 3,14, 16, mega, 188,196. El periodo sería el periodo va a estar en la unidad en mili porque es en tiempo, entonces tenemos que dar unidades de mili o segundos porque es tiempo.
Yo, lo que yo anteriormente, repito, este es el periodo P. Ese de aquí, acá, ese es el periodo. Y acá abajo se mide el tiempo y votar. Por eso acá, cuando vayan a resolver la forma gráfica, pues están milisegundos, como ustedes lo quieran colocar en la gráfica, o expresar 100 segundos, milisegundos, ya hay cosas que ustedes manejan más el simulador, de manera más fácil a ver. Entonces, el periodo que me da, multiplicado por 3.14 de 188 me da 0,33, 0,33, llevándolo a milisegundos, eso se va a multiplicar a medio, 0 por 10 a la menos, llevando a milisegundos, me daría, porque era 3, 33 segundos, de segundos, 33 milisegundos. ¿Por qué? Porque 0,33 por 1000 me da 30%, perdón, son milisegundos. Y para acá, 33 por multiplicar. Si yo coloco 33 milisegundos, es lo mismo que diga acá, segundo. Aquí está en segundo y aquí está en milisegundos. Ahora no me confundo. Si ustedes colocan en la calculadora 33 por 10 a la menos 3, 33 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 0,33. 0,033. Lo vamos a multiplicar acá con 2 por pi por pi entre 188 punto 496. Ya 3,33, 0,033 segundos. Si lo quiere llevar a milisegundos, como dijimos, corremos las notación científica, ya son matemáticas. Esta expresión, si ustedes colocan la calculadora 33 por 10 a la menos 3, que es esto, le va a dar esto, le va a dar 0,023. Ahí ya lo termino ya de explicar, esa es la parte que más a veces confunde, a veces me está bastante enredando, pero ya lo supe deducir, así es que tiene que ser. Cuando vayan a llevar kilovatios, ohmios, de segundos, tengan un repaso de cómo llevar notación científica. Seguimos ahora con realizar una práctica, si le mando un ejemplo de conectando el osciloscopio, vamos allá a hacerlo acá con un simulador. Acá, hacerlo con el simulador. El simulador sería el siguiente. La cámara,
Vamos a ver el lenguaje, aquí lo tenemos. Vamos a colocar acá una parte. Solamente voy a explicar una gráfica. Vamos a, desde cero, explicar lo que es abrir este archivo, igual. Vamos a colocarlo acá. Ya, vamos a salir un momento acá. Sí, todo bien. Acá tenemos, como observan, esta señal conectada al osciloscopio en sus dos canales, el canal uno, el canal 2, con un voltaje de 10 voltios, una frecuencia de 10 Hz. Eso se ve de esta manera en las propiedades. Colocarlo. La propiedad es el voltaje ARRMS, lo que llamamos en la parte analítica, de 10 voltios y una frecuencia de 10 Hz. Y tenemos generador en señal, esta señal cuadrática, triangular, y la senoidal hasta acá de primera con un voltaje de 9 voltios, frecuencia de 10 también como la otra, y aquí ya le estamos colocando un nivel de offset de -3. Ya le voy a explicar lo que es el nivel de offset en la pizarra. Vamos a hacerlo acá primero en las simulaciones. Tenemos ahora, si le pido hallar que conecte el osciloscopio, lo buscan acá en parte de, tenemos el multímetro, aquí está el osciloscopio, sería este, y observan este mismo que está acá, y el generador de señales lo buscamos en las fuentes, no, está por este lado, o ahí mismo está, buscando, tiene que estar por este lado, me aparece generador directamente.
entrada de componentes, señal del generador, míralo acá. En la entrada de componentes. Aquí tenemos el simulador, este ya lo tenemos, vienen 5 y un Hz. Lo tenemos acá en 9 voltios y 10 de frecuencia. Y nivel 11, fase cero. Tenemos, va a abrir ahora parte práctica 3. Tenemos que, de ejemplo, le den, conecte un osciloscopio con voltaje alterno, ejemplo, de 12 o 15 voltios pico y un periodo de 40 milisegundos, y simule y demuestre con el osciloscopio los parámetros solicitados son los correctos. Ahí tienen que tener en cuenta ustedes lo que es el valor pico, voltaje RMS, el tiempo y el periodo. Ahí se lo están dando, que es de 40 milisegundos. Como observamos acá tenemos el periodo. ¿Dónde estaríamos en el periodo? De esta punta, vamos a agrandar esto para que ustedes sepan cómo sale esta gráfica. Vamos a hacer acá una demostración. Por lo menos aquí está el periodo, empezaría aquí, aquí. Este es el periodo. Esta línea es gris con esta acá intermedia, 40 milisegundos, van de 40 en 40. ¿Cuántas subdivisiones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subdivisiones. Tenemos, yo quería mostrar cómo es que sale la gráfica. Cualquier duda, ustedes me preguntan por la plataforma. La gráfica, vamos a cerrar esto. Bueno, la gráfica sale de esta manera. Colocando el osciloscopio, y lo tenemos. ¿Cómo hacen ustedes cuando colocan el osciloscopio? Le dan clic derecho, aquí sale agregar gráfica en esta parte, y con el clic derecho del mouse lo llevan, de izquierdo, perdón, lo llevan hacia allá, lo estoy haciendo yo, y ahí le aparece la gráfica. Ya viene en forma de voltaje y en tiempo. Ya le vieron cómo conectar lo que es el osciloscopio y el generador. Cuando es solamente el osciloscopio, pues los valores ya saben que los tienen que sacar de esta parte, el nivel C, lo explican en el video que les estoy comentando. Cualquier duda sobre cómo hallar el nivel C me lo preguntan por la plataforma, porque ya estamos llegando al final por motivos de tiempo. Ya les di más o menos los tips, cómo van a hallar la fórmula, cómo van a hallar los problemas, lo que les voy a pedir más o menos en esta práctica para que ustedes se guíen por allí. Y como les digo, si tienen alguna duda o algo, me la hacen llegar. Bueno, me despido, llegamos al final. Ya saben que esta actividad es una actividad 2, es la práctica número 3. Vamos a enviar material de apoyo, como vieron en los videos de referencia. También hay teoría en la parte de los del material de apoyo. Ahí también están las fórmulas deducidas. Ahí van a entender de dónde salen y las constantes y todo aquello, y también las unidades, para que repasen la parte de matemática, de notación científica, de llevar de milisegundos a segundos, así sucesivamente. Bueno, hasta luego. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro.